Hola, ¿qué tal? Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel y yo hago videos sobre filosofía de unidad. Principalmente bajo la influencia de lo que es la ley del uno, que es lo que vamos a hablar en este video, y lo que es conocido como Advaita o no dualismo, también conocido como budismo en algunas escuelas. Así que esto que van a ver aquí va a ser una breve introducción a lo que es una nueva serie que estoy creando para elaborar sobre conceptos de este material específico que conocemos, la ley del uno. Hay una razón por la cual les estoy diciendo que también tengo conocimiento o estoy influenciado por lo que es el budismo o el no dualismo en general, pero eso se los digo a lo largo aquí en el video cuando explique algunas cosas. Lo importante es que ya sea que eres un estudiante de la ley del uno, un veterano que ya lleva tiempo estudiándolo, o eres nuevo a esto, de todas maneras te va a ayudar poder conocer estos conceptos, ya sea para que te enganches más con la ley del uno o para que rechaces la ley del uno, lo cual es completamente válido también, porque todo se trata de resonancia. Y esa es la idea. La idea es que esto te ayude a entender un poco más de alguna manera o simplemente a ver que esto no es lo tuyo. Por eso, aprovecho para decir que la idea de estos videos no es ahondar en detalle con los conceptos de la ley del uno, sino simplemente darte una, digamos, breve explicación de lo que son estos conceptos y cómo encajan dentro de lo que es el modelo de la ley del uno, que también vamos a hablar aquí. Entonces, con eso en mente, podemos saber que estos videos van a ser cortos, pero este va a ser un poco largo por razones que tengo que explicar ahorita. Y eso es importante mantenerlo en mente. Habiendo dicho eso, también tenemos que entender que ya hay muchos videos que yo he hecho y esos los van a ir encontrando por aquí si son relevantes durante los videos que salen en esta serie, porque ahí es donde yo realmente ahondo en estos conceptos o en estas ideas o lo que se haya hablado durante lo que es el material de Ra, que también lo voy a explicar aquí para los que no lo saben, y pueden entender un poco más. Entonces esto, como ya dije, va a ser una especie de abreboca para lo que es el banquete que es la ley del uno como tal. Así que lo último que tengo que decir es que ya saben, los que no lo saben también, yo cubro lo que es el material de Ra y que lo voy a explicar aquí también un poco a plenitud, y eso también lo van a ver referenciado aquí de ser necesario o ya sea mencionado de alguna u otra manera. Así que con eso creo que podemos empezar con lo que es esta serie como tal. Y tuve que empezar con la ley del uno, porque el concepto más importante es saber qué es la ley del uno. Y así como la ley del uno no se puede explicar del mismo modo que se puede explicar cualquier otra cosa en nuestra realidad, eso es porque tiene un paralelo con lo que, digamos, es la conciencia en el no dualismo. La conciencia es algo que no se puede explicar porque la mente es lo único que puede explicar las cosas. De la misma manera, la mente no puede explicar el concepto de unidad de la ley del uno. Si esto suena muy abstracto, refiérete a la matemática, donde el infinito o el concepto de la infinidad tampoco se puede explicar. Simplemente es un concepto que sabemos que existe y lo podemos entender o podemos saber que existe. Simplemente no lo podemos entender. De la misma manera, la ley del uno no se puede explicar de una manera específica. Y eso quiere decir que vamos a tener que utilizar algo de poesía y un lenguaje que se aproxime más o menos a lo que es la ley del uno. Pero de nuevo, mi intención aquí no es tratar de explicar la ley del uno, sino de darles una idea de dónde viene el término y de dónde viene básicamente lo que es este cuerpo de estudio o este material de estudio. Así que vamos a empezar con lo primero que puedo decir es que es una especie de filosofía. La filosofía tiene la cualidad de que no es un estudio rígido que requiere que sepas específicamente algo, sino que simplemente está abierto al desarrollo y a la explicación o el argumento o el utilizar lo que es la estructura que tengamos para poder edificar por encima de eso. Y eso es lo que es una filosofía como tal. Entonces la ley del uno nos presta eso porque no es nada, como ya dije, un cuerpo de estudios rígido. Y filosofía en realidad significa amor al conocimiento.
Filo es amor, sofía es conocimiento en griego. Y tenemos lo que es algo que a todos nos encanta, simplemente conocer, amor al conocimiento. Por ende, cuando estudiamos la ley del uno estamos incurriendo en lo que es filosofía, porque estamos disfrutando un contenido que nos informa y nos da conocimiento. Así que esa es la primera introducción que yo diría que es la ley del uno, para tener una idea de cómo se empieza a absorber en nuestra mente. Se empieza a absorber como una especie de amor a ese conocimiento, filosofía. Y ahí es donde nosotros decimos que la filosofía de la ley del uno, o yo lo puedo decir, es una gran influencia en el cómo yo veo esta realidad, cómo la vivo y cómo la comparto. Ahora, la filosofía inevitablemente lleva a lo que es un sistema de pensamiento o una manera de pensar, lo cual es basado en esencia en el conocimiento que nosotros tenemos de esta realidad, en el conocimiento que tenemos de cómo funcionan las cosas y cómo funcionamos nosotros, y sobre todo quiénes somos nosotros. Este sistema de pensar también se puede asociar con lo que es el estudio de la mente, el estudio de la realidad como es percibida por la mente. Y la ley del uno nos ayuda muchísimo en esto por varias razones. Uno, porque abarca aquellas cosas que son, digamos, los componentes de nuestra realidad. La realidad física, que es lo que la ciencia estudia, y por eso decimos que la filosofía de la ley del uno incluye muchísimo lo que es el estudio de lo físico, de lo que ya conocemos. Por eso aquellas personas que tienen mucho conocimiento científico tienden a sentirse atraídos hacia este tipo de material, porque lo explica de una manera muy hermosa, lo explica de una manera bastante comprensible, incluso para aquellos que no tienen mucho conocimiento científico, sino que simplemente entienden cómo está compuesta la realidad de manera física, que tenemos sólidos, que tenemos agua y bueno, etcétera. Todo lo que podemos, cualquier conocimiento que en realidad que tú tengas te va a ayudar, pero aquellas personas científicas, y ese es el hincapié que quiero hacer, que normalmente somos, porque para los que no lo saben, yo era una persona bastante científica y no fue sino hasta que conocí la ley del uno que todo empezó a tener sentido en los dos aspectos de mi realidad, que era lo físico y lo metafísico. A las personas científicas nos ayuda muchísimo a poder entender y disfrutar incluso más la ciencia, porque crea una especie de matrimonio con lo metafísico, con lo que no podemos conocer. Eso me lleva al otro lado de lo que es el sistema de pensamiento. Nuestro sistema de pensamiento está basado en lo que es la realidad física, como ya dije, que es estudiada por la ciencia convencional que conocemos, y la realidad metafísica, la cual no tenemos que ir muy lejos a pensar en cualquier tipo de abstracto o de concepto abstracto, sino simplemente nuestro pensamiento, nuestra conciencia es algo metafísico, está más allá. Metafísico quiere decir más allá de lo físico, por el otro lado del físico. Entonces, la física es la parte real, material, y la metafísica es aquello que no podemos ver, que no podemos palpar ni medir. Y Platón, de hecho, hablaba de la metafísica como la mente. La mente era metafísica y completamente lo es, porque la mente no es un órgano que podamos estudiar, es un proceso de conciencia. Entonces, la ley del uno nos da una especie de matrimonio entre lo que es la física y la metafísica de una manera coherente como ningún otro material lo ha hecho, ni ningún tipo de texto sagrado en realidad en el pasado lo ha hecho, a pesar de que ha hecho los intentos a través de los esfuerzos humanos. Pero es lo más sofisticado que tenemos en términos de poder unir estas dos visiones de lo que es lo físico y lo metafísico. Además de eso, tenemos lo que es el estudio de la mente, el estudio de la conciencia, de lo que es nuestra conciencia. Y de ahí nada más es suficiente como para decir que podemos tener un sistema de pensar o de pensamientos. Para mencionar una vez más lo que es el budismo y el por qué hago tanto énfasis en el no dualismo o budismo, el estudio de la mente es algo que no se ha hecho en el occidente nunca a manera de estudiar realmente lo que es la mente. Sin embargo, en el oriente se nos adelantaron por aproximadamente 3000 años o más al estudio de la mente. Y tenemos 3 o 4 milenios estudiando la mente a través de ese sistema de pensamiento, que es el no dualismo. Y para los que no lo han captado ya, no dualismo es una manera sofisticada, de hecho, de decir unidad, la ley del uno.
Porque en el no dualismo, la misma frase lo dice, no es dual, no tiene otro opuesto a sí mismo, o no es más que uno, que es lo que pudiéramos decir el argumento en contra de unidad. Unidad implica muchos, no dualismo simplemente quiere decir que es algo que no tiene dos, ni más. Es simplemente algo, pero unidad. En nuestro lenguaje bastante degenerado que es el lenguaje occidental romano, básicamente, no tenemos palabras como en el Oriente para describir este tipo de conceptos. En cualquier caso, esto es uno de los grandes beneficios que se saca de la ley del uno. Y aparte, no se trata del beneficio, sino del cómo nosotros empezamos a entender lo que es la ley del uno. Porque de eso se trata este video, de entender lo que es la ley del uno. Pero como ya dije, no hay una manera específica en la cual les pueda decir lo que es, sino crear, llevarlos de paseo, básicamente, por lo que es el sistema de pensamiento de vivir lo que es la ley del uno. Ahora, para tomarnos un pequeño descanso dentro de lo que son este tipo de pensamientos, ideas y conceptos, vamos a hablar de dónde vino este material o esta ley del uno, esta filosofía que nos da una manera de pensar. El material viene de lo que conocemos como el material de Ra. Y tenemos también de manera complementaria otras canalizaciones. Ahorita voy a explicar lo que es canalización, pero otras canalizaciones que han ahondado hasta cierto punto en muchos otros conceptos y han dado información paralela a lo que es el material de Ra. Sin embargo, el centro de todo esto sigue siendo el material de Ra. Y esto es un material que fue canalizado en 1981 hasta 1984 de una fuente que es conocida de la mejor manera que lo pudiera decir como una entidad interdimensional de una densidad de conciencia mayor a la nuestra. Lo cual quiere decir que tenía una percepción y tiene una percepción mucho más avanzada a lo que es nuestra percepción humana, limitada hacia lo físico y muy poco velado, para los que conocen ese término, hacia lo metafísico. Entonces, esta es la información más sofisticada que hemos tenido en términos de explicar lo que es la realidad física y metafísica. Por eso es que es tan adorada, tan reverenciada y tan apreciada por ya sean científicos o por místicos que estudian esto y se dan cuenta de que la coherencia que esto tiene está mucho más avanzado de lo que pudiéramos decir hoy que entendemos de esta realidad. Ahora, incluso para aquellas personas que pueden decir, tengan una especie de escepticismo como yo lo tengo y lo tenía en aquel entonces mucho más arraigado, el escepticismo de decir, bueno, Gabo, me estás diciendo que este material vino de una fuente que no es humana, eso a mí no me parece que pueda ser real. Te digo, está bien, no lo leas como que si es, o sea, trata de quitarte de la mente que vino de ahí y trata de pensar que fueron unos humanos que lo escribieron. Léelo y vas a darte cuenta de que si tiene algún tipo de sentido, lo vas a apreciar y si no, entonces definitivamente no es para ti. Sin embargo, te invito a que y te lo digo con mi mentalidad antigua, porque yo era la persona más escéptica que podía conocer. Yo no creía absolutamente en nada. Y esto fue lo que abrió el portal, básicamente, a yo poder entender de manera congruente lo que era esta realidad física y metafísica unida. Entonces, te invito simplemente a que, si quieres descartar que fue otra entidad que vino, perfecto. Lo importante siempre es el mensaje, no el mensajero. Así que te invito a eso. Ya sabemos de dónde vino la ley del uno y lo que es el material de Ra. Pero ahora vamos a hablar de lo que es la unidad como base. Si todavía no estás algo convencido de que la ley del uno es algo real, pregúntate a ti. Y esta va a ser la última manera de descartar todo esto o de repente emocionarte lo suficiente como para ahondar en el tema. Pregúntate a ti mismo o a ti misma. Yo veo este universo como un solo organismo, por ende, unidad como base para mi filosofía de pensar, o veo todo separado y yo soy una entidad, como todo lo demás, separada de este universo. En pocas palabras, este universo es entidades separadas que viven completamente por su cuenta y mueren por su cuenta, o realmente somos parte de una unidad, o la misma palabra que estaba utilizando, universo. Esa es la pregunta crucial que tienes que hacer y de verdad hacerla desde el centro de tu corazón. De verdad veo esto como
un solo organismo como una unidad o lo veo en separación. Ambas respuestas son válidas. Sin embargo, si lo ves como unidad, ahí es donde te digo que realmente te va a gustar lo que es esta filosofía o esto que se desarrolla como un sistema de pensar basado en lo que es la filosofía de la ley del uno. Y esto es lo que está siempre por debajo de cada uno de los conceptos que vamos a hablar. Unidad siempre. Separación es una ilusión. La podemos pensar, la podemos imaginar, la podemos incluso vivir, pero no es real. Es una ilusión, es falsa. La separación es ilusoria. Por ende, la unidad es la base de todo. Y por eso la menciono aquí sobre todo porque va a ser parte de todos los conceptos que hablemos, va a ser la base de todo. Por eso es que se llama la ley del uno, de unidad. ¿Ok? Ahora, por último, quiero hablar del modelo. Y si fueron perceptivos, se van a dar cuenta de algo que hice con los colores, que filosofía y modelo están en el mismo color. ¿Por qué? Porque el modelo en sí, al cual estoy haciendo referencia aquí, se refiere a lo que tú vas a crear. Porque no se trata de que vas a estudiar esto y te vamos a convertir a un iniciado de la ley del uno y vas a entrar a un templo o a una pirámide y vas a tener que ponerte una ropa y bueno, ok, no continúo. Se trata de crear un modelo, o mejor dicho, de mejorar el modelo que ya tú tienes. Porque todos los que existimos, todos los que vivimos, tenemos un modelo específico de lo que es esta realidad. A eso me refiero con un modelo, un esquema, una maqueta, una estructura de cómo observamos la realidad. Ya sea una mezcla entre separación y unidad o lo que venga en el espectro de hay unas cosas que son una y otras no. Rechazo algunas cosas y de ahí más o menos te vas dando cuenta de cuál es tu modelo. Si tu modelo está exhibiendo, y con tu modelo me refiero al estilo de vida que estás llevando, lo que piensas a diario y el resto, lo que forma tu vida en general, porque esto se trata de mejorar tu vida, de armonizar tu vida, no de mejorarla, armonizarla. Me gusta más ese término. El modelo es algo que vas a ir mejorando, armonizando a través del tiempo, porque vas a ir intercambiando ciertos conceptos e ideas que tenías a la realidad hacia algo que sea más coherente y armónico. Por ende, esta ley del uno, cualquier otro tipo de filosofía que hable de unidad en sí, nos va a llevar a tener una vida más armónica, porque nuestro modelo, la manera como vemos la realidad, va a cambiar naturalmente y, como ya dije, tu vida va a ser mucho más calmada, mucho más armónica y una sensación de unidad con el todo. Así que esta es la mejor manera en la que puedo describirte lo que es la ley del uno. Y una vez más, hice el mejor intento de poder explicar algo que es imposible de explicar porque estamos hablando de la sensación de unidad como tal, pero en nuestros términos occidentales, esto es lo mejor que puedo hacer, aparte de darte la referencia de dónde viene el material como tal, o la filosofía como tal, la información que recibimos. Entonces, con eso, les digo, tengo una lista larga de conceptos que voy a ir cubriendo, porque la ley del uno tiene muchos conceptos que son, digamos, parte del vocabulario de lo que es el material como tal. Así que tengo una lista larga de conceptos. Sin embargo, siempre me interesa escuchar cuáles son tus opiniones. Si ya estás metido en la ley del uno o empezaste a leerlo y te empezó a gustar y tienes preguntas sobre algunos términos, déjamelo en los comentarios porque sin duda los voy a ir agregando conforme vaya cubriendo estos temas que son importantes, porque con eso es que vamos entendiendo cada vez más la estructura y desarrollamos un mejor modelo de lo que es esta realidad como tal. Así que bueno, si te gustó este video, hazme un favor, dale like, suscríbete, dale a la campanita que está ahí para que no te pierdas ninguno de los videos que vaya saliendo de esta serie o de cualquier otro video que vaya haciendo en mi canal. Más importante es compartir con aquellas personas que yo sé que tú sabes que les va a gustar este tipo de video, porque, ¿quién no quiere sentir una vida más armónica que esté viviendo estos tiempos ahorita? No tengo más nada que decir, creo que esto es todo. Recuerden, los otros videos van a ser un poco más cortos porque van a ser explicando nada más algunas cosas sobre los conceptos, pero este es el principal. Y esto es lo que debería emocionarte a seguir estudiando la ley del uno si lo estás haciendo, o a empezar a hacerlo porque quieres entender tu vida a través de la unidad y no de la separación. Eso es todo lo que tengo entonces. Gracias, 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 como siempre les digo. Y nos vemos en el próximo video, que vamos a hablar precisamente de el material de Ra, porque
Ya cubrimos que es el material de Ra donde tuvimos esta información, pero ¿quién es Ra? Es el próximo video.